Las infecciones por hongos son muy frecuentes. Algunas de ellas puede que te suenen, como la tiña, el pie de atleta o la candidiasis. Sin embargo, a pesar de su alta prevalencia, solo una pequeñísima porción de todos los hongos son patógenos para nosotros. ¿Qué son los hongos y cuáles son sus características? ¿Qué infecciones por hongos son las más frecuentes y qué tipos existen? ¿Cómo tratarlos y qué caracteriza a las micosis, las infecciones por hongos? Hoy hablaremos de los hongos. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero Sanz y en otras redes sociales puedes encontrarme en Instagram, Twitter y TikTok y en el correo electrónico hola@entiendetusalud.com. Si además quieres aprender en otros formatos, cada jueves te mando un email gratuito con un consejo para cuidar tu salud o con un contenido para aprender sobre salud y medicina en mi newsletter. Puedes apuntarte directamente en el link que te voy a dejar en la descripción o encontrarlo en mi web gonzalovaquerosanz.com. La ciencia que estudia a los hongos se llama micología. Mico es el prefijo que hace referencia a hongo y precisamente por eso las infecciones por hongos se llaman micosis. Los hongos son un grupo de organismos eucariotas, es decir, están formados por células eucariotas, que son las mismas que las nuestras. Las células eucariotas son las complejas, son las que forman a las plantas, a los animales como nosotros, a los protozoos y a los hongos. Y además los organismos se diferencian en reinos. Está el reino animal, el reino vegetal y el reino de los hongos, que se llama reino fungi. ¿Qué organismos hay en los hongos? Aquí están los mohos y las levaduras, y pertenecen a un reino distinto del de las plantas, los animales y los protozoos. ¿Y cuál es la principal función de los hongos? La principal finalidad de los hongos es degradar materia orgánica. Se dice que son descomponedores. Te digo más datos interesantes. Conocemos cerca de 500.000 de especies diferentes de hongos, lo cual es un número muy superior al número de especies de plantas o de animales que conocemos. Pero de ese 500.000 de especies de hongos que conocemos, muy pocas, menos de 500, son capaces de producir infecciones en el ser humano. Las infecciones por hongos, como dije antes, se llaman micosis. Si tuviera que decir una única característica de las micosis, es que son infecciones oportunistas. Esto quiere decir que nos afectan cuando nuestro sistema inmune está comprometido, cuando tenemos una bajada de las defensas. En ese momento es en el que típicamente aparecen las infecciones por hongos, sobre todo las graves, las profundas. Esto se puede ver, por ejemplo, en el SIDA, en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en el que aparecen infecciones graves por hongos, precisamente por una bajada de defensas. Cabe decir que ni mucho menos todos los hongos son perjudiciales. Por medio de los hongos podemos crear antibióticos como la famosa penicilina, creada a partir del hongo Penicillium notatum, pero también generamos otros antibióticos o incluso inmunoreguladores como la ciclosporina, un fármaco inmunosupresor muy utilizado, por ejemplo, para evitar el rechazo en los trasplantes de órganos. Otras funciones importantes de los hongos son en biotecnología ambiental, como el tratamiento de residuos, y en la industria alimentaria, como en la producción de quesos. Los quesos azules se hacen a partir de hongos, como el hongo Penicillium roqueforti, que te sonará al queso Roquefort, pero igual el Penicillium camemberti, del queso Camembert. Espero no arruinarte para la próxima vez que comas queso. Pero sí, efectivamente estás comiendo hongos y no pasa absolutamente nada. Y bueno, también en bebidas alcohólicas como la cerveza por el Saccharomyces cerevisiae, que también es muy conocido. Veamos otras características de los hongos. Los hongos pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares, tanto microscópicos como macroscópicos. Y los hongos no hacen fotosíntesis, es decir, no consiguen energía por medio de la luz solar,
sino que tienen otros métodos de nutrición como por medio de materia en descomposición o siendo parásitos. Podríamos decir que los hongos más simples son las levaduras, que son hongos unicelulares, con una sola célula, y tienen forma redondeada, ovalada. Un ejemplo de levadura es la Candida albicans, responsable de la candidiasis, una enfermedad muy frecuente en el ser humano, sobre todo cuando hay bajada de defensas o cuando hay algún cambio en el medio, como por ejemplo al cambiar el pH de la zona vaginal. La cándida forma parte de la flora vaginal normal, por lo que la candidiasis no se considera actualmente una ITS, una infección de transmisión sexual, sino que, como digo, aparece cuando hay una alteración del pH de la vagina, del lactobacillus, normalmente una bacteria que se encarga de mantener el pH ácido precisamente para que no aparezcan otros microorganismos como la cándida. Y por cierto, el 75% de las mujeres a lo largo de su vida pueden tener candidiasis vaginal. En un segundo lugar de los hongos están los mohos, que ya, a diferencia de las levaduras, son pluricelulares y tienen una estructura filamentosa. Un ejemplo de moho importante para el ser humano es el Aspergillus, un hongo filamentoso que puede causar infecciones en personas con un sistema inmune comprometido y que puede llegar a ser extremadamente grave. Las setas, por cierto, es solo la parte visible de algunos hongos pluricelulares y que, además de poder comerse, sirven para la reproducción de los hongos. Para clasificar las micosis, las infecciones por hongos, normalmente hacemos referencia a su profundidad. Las micosis superficiales serían las que afectan a las regiones más externas de la piel, el cabello y las uñas, y realmente son poco importantes. En un nivel mayor de profundidad están las micosis subcutáneas, y lo más grave serían las micosis profundas o sistémicas, como podría ser el Aspergillus que acabamos de nombrar antes, cuando afecta a los pulmones. Hablemos ahora de las micosis superficiales. Las infecciones por hongos que más te sonarán o que habrás visto alguna vez probablemente sean las micosis superficiales, como el conocido como pie de atleta, que es una tiña. Las infecciones superficiales por hongos son muy frecuentes y están en todas partes del mundo, aunque son más frecuentes en zonas cálidas y húmedas, y se pueden transmitir por contacto directo entre personas, animales o por contacto indirecto como el suelo, toallas o duchas. Los hongos son bastante resistentes y poco exigentes y pueden permanecer hasta un año en alguna de estas superficies. Aunque estas infecciones por hongos, las superficiales, son muy frecuentes, por suerte son poco agresivas. Algunas de las más frecuentes son la tiña capitis en la cabeza, las onicomicosis en las uñas, el pie de atleta, que es una infección fúngica favorecida por la maceración de los pies, y las micosis por contacto con animales. Es frecuente que a las infecciones por hongos de la piel se las conozca como tiña, un nombre que a lo mejor te suena. Las tiñas suelen tener una forma blanquecina y más o menos redondeada o irregular. Estos hongos que causan las tiñas en la cabeza, en la cara, en el pie, se llaman dermatofitos por afectar a la piel. Estas infecciones fúngicas son muy comunes, pueden contagiarse y tienden a proliferar en ambientes cálidos y húmedos, por eso son tan frecuentes en espacios como gimnasios, piscinas o vestuarios. El tratamiento de las infecciones superficiales por hongos normalmente es típico con pomadas, con fármacos como los azoles o la terbinafina, aunque si la infección es más importante o la persona está inmunodeprimida, tal vez fuera necesario un tratamiento sistémico como por medio de pastillas. Hay otras infecciones por hongos superficiales muy frecuentes como la pitiriasis versicolor o pitiriasis alba, que se favorece por la exposición al sol y que estoy seguro que muchos de vosotros la habéis visto. Se ven unas manchas blancas frecuentemente en verano que suelen ser en el torso, en los brazos, en la cara
y muchas veces no requiere ningún tratamiento farmacológico. Te invito a buscar en internet a la pitiriasis alba, esta infección, porque estoy seguro de que la has visto alguna vez. Mientras que las micosis superficiales hemos dicho que son bastante banales, las micosis profundas ya son otra historia. Estas son las que frecuentemente son oportunistas por una bajada de las defensas y pueden provocar infecciones muy graves e incluso la muerte, aunque la micosis profunda más frecuente es la cándida, que realmente forma parte de nuestra flora normal y puede dar infecciones más o menos leves. La cándida se encuentra de forma normal típicamente en la boca, en el tracto gastrointestinal, en la vagina, en la piel, y es un patógeno oportunista que puede dar desde infecciones leves a otras más graves al diseminarse por la sangre y llegar al cerebro, al corazón o al tracto urinario, por ejemplo. Algunos factores que pueden facilitar a las infecciones profundas por hongos y otros microorganismos oportunistas son enfermedades que directamente afectan al sistema inmune, como el SIDA, pero también la diabetes, algunos cánceres, el tomar fármacos inmunosupresores y corticoides, muy frecuente también, o el tener diferentes prótesis como válvulas en el corazón. El diagnóstico de las infecciones por hongos suele hacerse por medio de tinciones y cultivos u otros test. Otras infecciones profundas por hongos, además de la cándida, es la aspergilosis por el Aspergillus, que es frecuente en personas con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o con SIDA, y puede ser extremadamente grave, y otro tipo de hongos como los mucorales, que también son oportunistas y pueden provocar la mucormicosis, que también es muy grave y puede afectar a los pulmones o al cerebro. Y del último hongo profundo que quiero comentarte es el Pneumocystis jirovecii, que, como te imaginarás, también es oportunista y es muy típico de personas con SIDA. ¿Cómo se tratan las infecciones por hongos? Normalmente con antifúngicos, un tipo de antimicrobianos. Puede que los antifúngicos más usados sean los azoles, que se pueden usar como en la candidiasis y en infecciones por hongos en piel y uñas, como el fluconazol o el ketoconazol. Y también hay otros antifúngicos más potentes como la anfotericina B. Vamos a recapitular ideas para que te vayas con los conceptos clave. Las infecciones por hongos se llaman micosis y la micología es la ciencia que estudia los hongos. En cuanto a la complejidad, los hongos más simples son las levaduras, que son unicelulares, como la cándida, la causante de la candidiasis, una enfermedad normalmente benigna, pero que en ocasiones puede llegar a ser grave. En un nivel mayor de complejidad están los mohos. Hongos superficiales de la piel se conocen como tiñas, que son frecuentes en los pies, como el pie de atleta, o en la cabeza, como la tiña capitis, y otras infecciones superficiales por hongos ocurren en las uñas. Normalmente las infecciones superficiales por hongos son leves y se tratan con pomadas antifúngicas. Las micosis profundas sí pueden ser muy graves y requerir tratamientos más agresivos, y recuerda el carácter típico de ser microorganismos oportunistas, que aprovechan para infectar cuando disminuye las defensas. Entre las micosis profundas podemos citar el Aspergillus, algunas candidiasis y el Pneumocystis jirovecii. Y hasta aquí el episodio sobre los hongos, un reino algo desconocido pero muy frecuentemente dentro de las infecciones en el ser humano, sobre todo de un carácter leve. Recuerda además que si quieres aprender en otro formato, cada jueves te mando un email gratuito con un consejo para cuidar tu salud o un contenido para aprender. Puedes apuntarte a esta newsletter directamente en el link que te voy a dejar en la descripción del episodio o en mi web gonzalovaquerosanz.com. Si te ha gustado puedes darle a seguir al canal en la plataforma donde escuches podcast para no perderte los siguientes, y para leerme o escucharme en otros sitios puedes encontrarme en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram como @entiendetusalud y en el correo hola@entiendetusalud.com. Además, si quieres ayudarme puedes dejarme una valoración de 5 estrellas en la plataforma donde normalmente escuches podcast y recomendárselo a tus amigos.
Muchas gracias y hasta la semana que viene.